Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este conversatorio del Instituto de Investigación en Humanidades del Colegio Nacional de Buenos Aires, dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Es el único instituto de estudios de investigación que pertenece a la escuela secundaria que pertenece también a nuestra Universidad de Buenos Aires, así que bueno, es un placer hoy continuar con nuestro ciclo de conversatorios, hoy muy especialmente porque bueno, tiene un carácter internacional con nuestra visita italiana. Estamos haciendo este conversatorio en el marco de un paro general universitario por el día de hoy y el día de mañana, que afecta a todas las universidades nacionales en pedido y a espera de una respuesta sobre las paritarias docentes. Así que queremos señalarlo y aclararlo y decirles también que esta filmación va a quedar, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, en el instituto, en las próximas 48 horas. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del poeta italiano Alessandro Agostinelli, que está con nosotros desde Italia, que allá la hora es un poquito más tarde que aquí, pero bueno, hemos contado con la suerte de poder contactarlo y tenerlo para un tema interesantísimo y un título que de por sí nos atrae, que es Capital Poético. Y para ello también está el doctor Daniel Filoni, que va a hacer la presentación de, de- del poeta italiano Agostinelli y que es doctor en letras por nuestra querida Universidad del Salvador con una tesis sobre la obra de Albert Camus. Así que bueno, hechas estas presentaciones, le doy la palabra al doctor Filoni para la presentación pertinente. Y les digo a todos muy buenas tardes y buenas noches, Alessandro, allá en Italia. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto. Quería agradecer, dar las gracias al doctor Walter Romero que nos brindó la posibilidad de tener esta clase con il poeta Alessandro Agostinelli, conectado de Italia. Yo tengo además la fortuna de conocerlo, no en persona, pero de haber tenido un, un intercambio, digamos así, de email. eh, él también pudo elegir de publicar un libro mío de poemas, con lo cual nos conocimos en este marco. Bueno, yo antes de agradecer a Alessandro también de su presencia, me gustaría presentarlo, introducir esta clase que va a dar ahora de Italia. Alessandro Listinelli è scrittore e direttore della serie di poesia di edizioni ETS. È licenciato in letras y dottorado en Storia de las Artes Visuales. Fundò il Festival del Viaggio, escribió para Espresso, El Riformista e trabajó en Radio Rai, Radio 24, Lolly Planet. Ha dirigido varios documentales de viajes y de investigación. Entre sus libros, los poemarios Numeri e Parole, Campanotto 1997, Agosto e Temporali, ETS 2000, Poesia della linea Orange, Orange, ETS 2009, e nel Rocco de Occidente, Olifante 2014. L'ospite perfetta è Samuele 2020. Il materiale fragile, Italic, Pequod 2021, Le vie stagioni Ercolaio 2023. La novellas, La vita secca, Besa 2002, Benedetti da Parker, Cairo 2017, Entre los ensayos, La società del giovamento, Castelvecchi 2004, I comandamenti dei fratelli Cohen, Besa 2010, 2010, 2013, David Lynch, Il Grande Fratello, Besa 2011, Los libros de viaje, Honolulu Baby, Vallecchi 2011, Da Vinci su tre ruote, Exorma 2019, Jordania Estilográfica TS 2023. Me gustaría también decir dos palabras sobre
el estilo de la poesia di Agostinelli perché sono particolarmente profunda. ehm, Entonces empiezo con la descripción. La poesía de Agostinelli está profundamente arraigada en la dimensión musical y rítmica, la cual considera un elemento primario y constitutivo del quehacer poético, además de ser un vehículo de significado, y recupera experimenta con formas métricas y versales tradicionales, a menudo inspiradas en el soneto, pero con estructuras simplificadas y cuidadas. Además, se distingue por el uso de prosímetros, un género en disuso, para unir el verso y la teorización, cuando así un manifiesto de una poética a la vez novedosa y antigua. Su opera, in particolare la colección Le vie stagioni, è riconosciuta por su profunda reflexión sobre la naturaleza y el rol de la poesía contemporánea. En particular, Agostinelli aborda la tarea ética y estética del poeta de defender a los vivos y a los muertos, preservando la memoria y salvaguardando la originalidad y la autenticidad de la literatura, de la banalidad. De hecho, su poesía se inclina hacia la filosofía, buscando suscitar dudas en lugar de ofrecer mero consuelo, e se caracterizza por una aguda autoconsciencia e ironía. Agostinelli rinnova la tradición literaria, utilizándola para conectarla con nuestra era postmoderna. Su lenguaje es a menudo descrito como agudo, a veces arcaico y casi sagrado, protagonista de una batalla civil contra lo que percibe como la corrupción del lenguaje y cierto ideologismo. En fin, su último libro de poesía, Báltico, publicado en mayo de este año, trata sobre las agresiones militares y los abusos contra las mujeres bajo el Islam, manifestando así una idea de la poesía concebida más como negación determinada de los poderes constituidos que oprimen los débiles que una mera construcción formal de estilo estridente. Para concluir, me gustaría recitar uno de sus poemas de En el Rojo de Occidente, Viaje en autorreflexión. A veces por la noche vuelvo los ojos hacia el oeste. Un avión aterriza en Pisa, en la misma dirección de mi coche. Siento un destino que se cumple, como uno de los sitios donde iré de una manera y otra. Escogemos una conducción separada, pero constante, presente con una fatalidad, que aprendí a reconocer de los mapas del mundo. Se abre en mitad del tórax, mientras empieza a soplar el viento un alma. Bueno, me gustaría ahora dejar las palabras al poeta Alessandro Agostinelli para que empiece su clase, pues, y nos pueda brindar eh, esta clase en particolare sobre del capital poético. Gracias. No leeré mis poemas. Buenas tardes a todos y buenas noches para italianos. Eh, Primero que todo, quiero agradecer al escritor y profesor Daniel Filoni que presentó esta clase y al director del Instituto de Investigación de Humanidades, profesor Walter Romero. Es gracias a su benevolencia que ahora puedo hablar aquí en esta conferencia del Colegio Nacional de Buenos Aires. Eh, con mi discurso yo intentaré explicar qué es el capital poético, es decir, cuánto vale la poesía hoy, cuál es el valor de la poesía en general, más allá del idioma en que está escrita. Algunas estadísticas muestran
que en Italia hoy hay más de 3 millones de autodenominados poetas. Sin embargo, en Italia los libros de poesía no se venden, o al menos no se venden como las novelas y los ensayos. Si al menos un tercio de estos poetas leeran un libro de poesía al año, el sector editorial iría mucho mejor. En cambio, la poesía languidece en una especie de barisal que afecta no solo a la literatura, sino también a la cultura en general. Sin embargo, en el desinterés hacia la poesía hay también un abandono de la identidad, una especie de renuncia al orgullo de la propia lengua. Entonces, ¿existe hoy un capital poético? ¿Y qué valor puede o podría tener? Un músico inglés ha escrito una canción dedicada a Orfeo que describe con precisión el destino de la poesía actual. Hay un pasaje en el texto que es la descripción exacta, exacta y precisa, como diría Calvino, del poema. Es como si la poesía fuera el tema de la canción, que dice, lucho con una perspectiva de vida que se desliza entre la oscuridad y las luces sombrías. Lucho con las palabras por miedo a que las escuchen. Pero Orfeo duerme boca arriba, muerto para el mundo. Que es como decir que la poesía está muerta para el mundo. Aunque hay decenas de millones de poetas en todo el mundo que publican por su cuenta, la poesía ya no existe. Y los pocos versos de esta canción describen exactamente la condición actual. Son una definición adecuada del papel actual de la poesía. Entonces, ¿qué escribe toda esta gente? ¿A dónde van todas esas palabras? ¿Son todavía útiles para alguien? Así como la poesía ha perdido a sus mecenas, también se ha perdido el lugar de la poesía, es decir, su difusión, su disponibilidad. La poesía ha perdido poder, o mejor dicho, la poesía ha sido apartada del poder. Los mecenas pagaban a los poetas y los poetas devolvieron el favor situándose en el centro de la escena. Lo hicieron desde Virgilio, elogiándolos en alguna historia épica o dedicándoles alguna colección de poemas. Angelo Poliziano y Lorenzo el Magnífico, Ludovico Ariosto y la familia Este, por ejemplo. Y luego, ya fuesen laicos o clérigos, adoctrinaban a sus hijos, reavivando en aquellos jóvenes un sano sentimiento crítico que a veces producía reformas en el sistema cultural y social gestionado por sus padres. Incluso lograron invertir la función apologética con recursos literarios o alusiones sutiles. Se trata del caso de un pasaje del Orlando Furioso de Ariosto. En el canto 35, el poeta evoca, en algunos versos, el recuerdo de las obras de Homero, recordando a los héroes de aquellos cantos y explicando que quizá oculte la verdad. Convertí toda la historia en lo contrario, que los griegos fueron derrotados y que Troya salió victoriosa y que Penélope era una prostituta. Así, en una rápida ronda de versos, Ariosto proporciona al lector astuto la clave para entender que la familia Este, que apoyó su carrera literaria, no fue todo lo buena que la obra del poeta describe. No se trataba de la venganza del autor por algo concreto,
sino de la más amplia demostración del deseo, no evidente, pero sí camuflado, de declarar la poesía y el papel de su autor como la más alta manifestación del alma humana, como obra verdadera y sublime que trasciende el poder concreto del señorio y se sitúa por encima de la riqueza material. Creo que es el mismo fuego por la literatura que animó a Cervantes, cuando coloca una dedicatoria a todas luces de circunstancia dirigida al duque de Bejar como sello a su libro, como una obra, en la forma de la novela obviamente, que trasciende y sobrepasa todo dominio terrenal y concreto. Pero subsiste un problema con lo que digo. Y es que el lector astuto de Ariosto, que citamos arriba, probablemente no existiera. Y es posible incluso que el escritor italiano esperara que esta verdad suya, oculta entre las rimas, no pudiera ser comprendida excepto por unos pocos amigos, literatos selectos. En nuestros días, este ejemplo explica dos cuestiones básicas sobre la poesía. Por un lado, se entiende que la poesía ya no tiene cabida, porque han desaparecido los intereses de los mecenas y de quienes podrían fomentarla. Por otro lado, se intuye que hoy el lector no existe, que la poesía apenas sobrevive en series editoriales, que las revistas literarias que hasta mediados del siglo XX alimentaron diatribas, diálogos, corrientes, manifiestos literarios, han desaparecido, que el poeta está solo, que el destinatario del discurso poético no existe. Y más aún, el poeta no tiene ningún papel, salvo en la patología social de una comunidad que ya no reconoce ese papel, esa función, o en la banalidad del escaparate resplandeciente de las redes sociales virtual. Aquellos que verdaderamente escriben poesía a menudo se avergüenzan de ser llamados poetas, porque, como aquel Orfeo de la canción arriba, yacen irremediablemente muertos para el mundo. No tienen ningún reconocimiento, ninguna reputación. Pero los que escriben poesía han pecado de ingenuidad o de arrogancia, o es que la poesía ha retrocedido a un terreno menos expuesto a la violencia de la modernidad y de la tecnología. La pregunta que debemos hacernos entonces cuando hablamos de capital poético es esta. ¿Cuál fue el canon poético del siglo XX? Las primeras décadas del siglo XX tuvieron grandes poetas en Italia, España, Francia, Alemania, América Latina. Y sin embargo, gran parte de la poesía de la segunda mitad del siglo pasado se ha encerrado en una lírica débil, sutil, trémula, donde las voces poéticas han excavado una ermita en la que olvidar sus sueños, olvidar los impulsos del pueblo, abandonar las trincheras de la vida. Nos hemos refugiado en un lánguido placer literario, en la elección sonora de nuestros mismos yoes. Se creía que se podía crear literatura con literatura, ignorando el hecho de que no se puede vivir solo de la vida. Necesitamos algo que vaya más allá de nuestra existencia. Nos hemos vuelto trágicos, decorativos, herméticos, realistas, vanguardistas, irónicos, últimamente irónicos. En el momento en que el poder se dirigió a otra parte, la poesía bajó sus alas y aterrizó. Y, ojo, cuando digo poder, me refiero en general a los poderes contra los cuales la poesía habría podido hacer muy poco.
porque una vez que cambia el dispositivo de transmisión de la cultura, que hoy es tecnológico, no se puede hacer mucho y solo se arriesgan batallas de retaguardia. Quiero decir que actualmente hay otros que difunden el sueño o la pesadilla que llamamos discurso cultural. Por supuesto, los medios de comunicación, la televisión, el web. Es aquí donde también se juegan las transgresiones a lo racional, los espacios de liberación que la poesía supo articular. Del mismo modo que la poesía ha perdido el aura de la oración, también ha perdido sus límites y su escaparate. Sin duda, hoy en día existen distintos lugares en los que se puede desplegar el capital poético. La canción, el rap, el teatro, YouTube, los blogs y por supuesto todo esto junto. Sin embargo, sé que para mantenerse viva, para mantener una presencia entre todos, la poesía necesitaría reubicarse, encontrar nuevos medios, nuevos lugares para expresar lo inefable, construir un lenguaje que exprese emociones con una paleta más amplia que el lenguaje vehicular de las redes sociales. Le haría bien a la gente y le haría bien a la poesía. Pero, ¿cómo podríamos encontrar al menos un lugar compartido para la poesía? Me refiero a un lugar que no sea solo el de los libros que no se venden, el de los versos publicados en exceso por editoriales minoritarias. Ya hemos dicho, solo en Italia hay al menos 3 millones de personas que escriben poesía o creen hacerlo, y la mayoría de ellas no lee poesía. Así que escribimos más de lo que leemos. Con el debido respeto a Rilke, quien afirmaba que para escribir un solo verso uno debe haber vivido, tenido experiencias y leído mucho, mucho. Probablemente ustedes sepan que en Italia hubo, hace algunas décadas, un escándalo llamado Tangentopoulos, donde los políticos aceptaron dinero de privados y de países extranjeros. Siempre me ha llamado la atención una frase que un político escribió en una carta antes de suicidarse, justo durante los acontecimientos de este escándalo político. Era el socialista Sergio Moroni y los motivos de su gesto no interesan aquí. Aunque sus argumentos fueran interesantes, visto la perspectiva de aquellos años. Al final de su carta, Moroni escribió, pero cuando la palabra es flexible, solo queda el gesto. Recuerdo esta frase porque la cuestión de la palabra flexible es interesante para nuestra discusión, porque la palabra de la poesía no puede ser flexible. La palabra narrativa puede ser flexible, pero de la poesía no. La palabra poética puede ser ambigua, pero no flexible. Debe ser precisa y exacta. Es esa palabra, no otra. Es solo esa palabra en ese verso. Solo eso puede iluminar una emoción. La palabra de la poesía debe ser la palabra a tiempo indefinido. Aquí debemos practicar la elección de la palabra adecuada para evitar el suicidio de la poesía, para dejar de temer que otros escuchen la palabra, como dice la canción del músico inglés de David Sylvian. Tienes que cuidar tu lengua. Y sería mejor si esta palabra volviera al poder de la voz viva y surgiera del pantano de tantas publicaciones inútiles.
La civilización occidental, si podemos llamarla así, comienza con la voz. Nuestro mito más antiguo es el mito órfico. Orfeo era un bardo, es decir, además de tocar la lira, cantaba, es decir, realizó lo que se llama trabajo de manos libres. Dice el mito que cuando Orfeo canta, los árboles se inclinan a su paso y las bestias salvajes se domestican. Y así entendemos el poder de la voz. La poesía cantada, dicha en voz alta. El nacimiento de nuestra cultura es oral. La poesía nace como música de la voz, como canción. Orfeo tiene una habilidad extraordinaria en comparación con el escritor, porque a Orfeo se le concede con su don entrar en el inframundo como una persona viva, como Dante después. El lenguaje hablado es poderoso porque tiene vibraciones que viajan desde ti y llegan a ti de una manera que la palabra escrita a menudo no puede. Por eso la poesía debería recuperar este poder, el poder del canto, de la palabra hablada, de la lectura pública. En la cultura arcaica, el escriba está a un nivel inferior al poeta cantor, al aeto. Esta sería la diferencia, incluso hoy, entre la posibilidad de la poesía y la narrativa. Y los poetas deberían hacerse cargo de esto. En lugar de inundar las bibliotecas domésticas de sus familiares y amigos con plaquetes y antologías. El escriba se limita simplemente a transcribir en el papel lo que es casi divino, si pensamos en el mito órfico del encantador absoluto. Incluso hoy en día, en la política, la religión y la sociedad, la voz tiene un estatus superior. Si Trump tiene que declarar la guerra, y desafortunadamente lo hace, no envía un correo electrónico, sino que toma el micrófono, se pone delante de una cámara y habla. Cuando el Papa envía un mensaje al mundo, no envía un telegrama, habla. Si la poesía tiene que soñar y practicar un lugar hoy, es volver al canto, a hacerlo en público, en las plazas, en los teatros, en las estaciones de tren, en todas partes. Estos son los lugares donde la voz de la poesía vuelve a todos para madurar aún más en la tradición de la literatura italiana, que se compone de grandes obras más poéticas que prosas. Podría parecer que con este método volvemos a una época arcaica de la escritura que sigue siendo hoy, tanto en papel como en digital, el medio necesario para determinar la transmisión de una cultura. En verdad, hay momentos en la historia de las culturas en que la decadencia de una fórmula o de una costumbre o de un sistema entero, como el momento que vivimos, no tiene posibilidad de autorreformarse. Por eso es necesario que un bárbaro, una pureza anterior, venga y restablezca una mayor cercanía a la sustancia de las cosas. Para esto necesitamos volver a la palabra, al menos para la poesía. Establecer una relación más sólida con el poder de la palabra, redefinir un límite más verdadero a nuestra actualidad literaria. Nuestra literatura es nuestra patria. Y nuestra patria está hecha de obras de Dante, de Borges, de Flaubert, de Cortázar, de Joyce y otros. Sí, en último término, literatura es nuestra patria, porque es lo que da identidad a un pueblo, lo que crea y construye su imaginario a lo largo del tiempo, lo que lo define a través del lenguaje. Es lo que, aun sin saberlo, permanece en tu cabeza. Esto es lo que hacían los campesinos analfabetos de la Toscana, cantando las octavas de Ariosto o de Tasso y los tercetos de Dante sin saber leer ni escribir, porque vivimos en una lengua que es nuestra, vivimos dentro de este vientre que ningún invasor podrá arrebatarnos nunca,
y si se rompiera ya no sabríamos qué somos. Sería peor que una grieta social o un desastre económico. Sería como si estuviéramos ante el pecado original. Mucha gente sabe lo que significa viajar al extranjero y no entender el idioma del lugar que está visitando. En Rusia o Japón, donde incluso la ortografía del alfabeto cambia, volvemos a un estado de naturaleza, ya no hay comunicación del lenguaje. Así que si es posible recuperar el capital poético en algún lugar, creo que ya se han trazado algunos caminos. La poesía es la ciencia más exacta en relación al lenguaje. No hay nada más efectivo. La ciencia aplicada, normal, es rudimentaria, mientras que la vida es extremadamente sutil. Y la poesía nos interesa justamente porque es la única que puede corregir esta distancia entre la ciencia y la vida. Y como vivimos en esta lengua, como esta literatura es nuestra parte integrante, aunque seamos analfabetos, y dado que la poesía es la ciencia más exacta de la palabra, creo que debemos volver a la voz viva de la poesía. Muchas gracias. Muchas gracias, Alessandro, gracias por esta locución tan interesante. Una parte, digamos, estado de la cuestión y otra parte también proyecto o programa politico. Ringraziamo moltissimo anche di averlo fatto nello spagnolo, che serve moltissimo a tutta la gente che può ascoltare questa opportunità di sentirti veramente dell'Italia. Ahora vuelvo al español, pero agradeciendo mucho la oferta de haber hecho esta exposición en español. Esta Em, es una parte general de un discurso sobre la poesía que yo creo se puede hacer en todos países. Y creo que mm, la cuestión de la patria literaria es una cuestión importante. eh, eh, Más hoy que estamos eh, en este problema mundial del nacionalismo y, y entonces yo creo que a tener una conciencia que no somos parte de una patria que es la patria literaria de Borges, de Dante, es muy importante. no, en ese sentido me sorprendió muchísimo el uso de la palabra capital poético, porque es una palabra que en general está muy relacionada en el mundo de la sociología con Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu hablaba de capital económico, de un capital cultural, de un capital libidinal, y pensaba en eso también en este planteo tuyo respecto de la idea del capital poético que cada una de las naciones tiene, de la patria, por supuesto que Dante es la patria y Dante es el capital poético de Italia, como el nuestro podría ser del de Borges, como Shakespeare, como los grandes autores, y no solo ellos, sino también todos los otros, pero pensé que en el comienzo de tu alocución hablaste de un problema casi económico en relación a la poesía, a cuántos la producen y cuán pocos la consumen, ¿no? Sí, Y a la vez en esta idea del capital, de, bueno, una suerte como de resguardo en términos casi sociológicos, como hablaba Bourdieu, de un capital que está ahí, digamos, impreciso, pero fuerte, ¿no? Evidente. No sé si lo habías pensado en este sentido también el título de la locución, en términos así un poco sociológicos. sí, sí, es sociológico, pero yo creo que mm, en Italia hablamos mucho de capital social Ujú. eh, que es una
una parte diversamente del capitale económico. Y Bourdieu escribió mucho sobre esta locución que es llegada al trabajo de Barthes sobre el poder. eh, eh, y creo que la conciencia del capital poético es importante para los escritores y los poetas, eh, porque mm, es muy difícil eh, escribir eh, poesía. Ujú, Eh, Pare que es la cosa más fácil del mundo, no es así. Eh, entonces, yo creo que tener conciencia de la tradición, de la historia, de la historia literaria, es el verdadero capital de nuestra conciencia social. ujú. Y para aprovecharte un poco respecto de la situación de la poesía en Italia, hiciste este planteo de que había una primera parte maravillosa del siglo XX de grandes poetas y de gran explosión poética, y que luego en una segunda parte se había apagado, ¿no? Y en ese sentido también me vuelve la famosa frase de Adorno respecto de que después de Auschwitz no se puede escribir más poesía, dado que ese trauma se ha instalado y que entonces la poesía, digamos, ya no puede hacer recargo de esos traumas, digamos, tan tremendos como el del Holocausto y otros. Pero a la vez, paradójicamente, pienso en la poesía de Italia, o por lo menos para nosotros la poesía más comúnmente conocida de italiana, la gran poesía italiana también de la segunda parte del siglo, Montale, Ungaretti, Pasolini, sobre todo, hasta su abrupta muerte en el 75. Y te quería preguntar, entonces, si pensás que hubo un hecho, más allá de la guerra, que puede partir ese siglo XX en dos para dividir estos dos mundos que planteaste, si pensás que hay un hecho, no sé, los años 60, la muerte de Pasolini o algún elemento que pensás que trágicamente ha dividido las aguas respecto a pensar esa primera parte del siglo XX y la segunda, pero más específicamente sobre el caso italiano, porque nos serviría a nosotros mucho conocer tu parecer. Sì, provo a rispondere in italiano per andare un po' più dentro Senza alla problema. profondità della tua domanda. Allora, diciamo che quando io mi riferisco a questa divisione tra primo Novecento e secondo Novecento, non intendo come discrimine, diciamo, la Seconda Guerra Mondiale, ma intendo gli anni 70, diciamo, come se ci fosse un'onda lunga, diciamo, della grande poesia italiana della prima parte del Novecento che arriva fino poi a Pasolini, diciamo, no? Quindi comprende tutta la parte, diciamo, Vittorio Sereni, eccetera, non solo Ungaretti, Saba e Montale dei primi libri, ma anche proprio questa seconda parte, diciamo, dei poeti nuovi, no? Giudici, eccetera. E Bertolucci, insomma, questa parte qua. Mentre i successivi poeti, quelli che si affacciano, che si sono affacciati, diciamo, a- a- alla poesia e alla pubblicazione all'inizio degli anni 70, diciamo, con le neoavanguardie, eccetera. Ecco, io credo che eh, abbiano in qualche modo osato pochissimo e mh, in larghissima parte abbiano cercato, diciamo, di ehm, ripercorrere strade già aperte da questi grandi di questa prima parte. Quindi il segno, diciamo, della metà del Novecento non è gli anni 50, ma è la fine degli anni 60, inizio anni 70. Quindi in questo senso io dico
prima parte con queste voci forti e seconda parte con queste voci un po' più deboli, flebili, tremule, come ho detto nel discorso che ho fatto prima. E in questo senso ciò che è rimasto, diciamo, di questi ultimi 30 anni del Novecento in Italia, eh, in buona sostanza è alla fine, diciamo, eh, un sacco di epigoni di qualcun altro, ecco, Ujú, che sono quelli passati. Quindi grandi voci che si staccano e che hanno dimostrato una forza, diciamo, autonoma, io non li vedo ancora, ecco. Poi magari la storia, o meglio, il sedimentare delle cose. ujú. Bueno, muy bien, muchas gracias, Alessandro. Quería ver si alguien propone alguna pregunta, con todo gusto. Estamos acá dispuestos a conversar. Si alguien tiene alguna pregunta, también. Mario, adelante, Mario. Buonasera Alessandro. Eh, Scusami per il mio pessimo italiano, ma lo intenteremos. Eh, Sarà come il mio cosa... pezzo spagnolo. No, 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 no. Buonissimo il tuo spagnolo. Cosa possiamo fare con il capitale sociale? Eh, Intanto la società, tal come la abbiamo conosciuto, sta praticamente eh, desapareciendo, eh, tra virgolette questo, ¿no? E intanto las redes sociales, este, aparentemente stanno reemplazando alcuni pilari fondamentali della vieja eh, società statale. E in questo senso, qual è la possibilità, quali sono le possibilità della- di una sorta di rinascimento del capitale letterario, no? Allora, Mario, io qualche giorno fa un quotidiano italiano mi ha intervistato rispetto all'ultimo libro che è uscito, che si intitola Baltico, perché l'ho scritto lo scorso anno in Lettonia e quindi è ispirato, diciamo, a quei luoghi del nord Europa e parla delle guerre che ci sono. E mi hanno chiesto, ma la poesia cosa può fare, no? Cioè, alle guerre non c'è un rimedio letterario, ovviamente. E questo è quello che ho risposto a questo giornalista che mi intervistava. E la poesia non serve a nulla, dico io, finché non serve a qualcosa. Allora, il servire della poesia, cioè questo senso di capitale della poesia, è in una misura, diciamo, molto vicina a noi, alla nostra contemporaneità, una cosa che potremmo definire come un progetto scaramantico, cioè una specie di fede, di confidare più che fede, no? Non è una religione, ma come dare affidamento, dare fiducia, confidare in questa possibilità, cioè nella espressione del fatto letterario. Oggi che la narrativa si è, come si può dire, potrei dire sbriciolata, cioè si è diffusa in generi, giallo, thriller, mistero, romance, rosa, eccetera. La poesia resta lì come una specie di
di spugna possibile per questo mondo, in tutta questa sua inutilità che la rende la cosa più importante che ci sia. Perché, come dire, che cosa è veramente importante se non ciò che è inutile, no? Allora, la poesia ha questa forza, perché non ha nessun potere, non ha nessun mecenate più e non c'è dietro, come dire, un'industria che la... Allora, in questo senso noi possiamo cercare di tornare, come dicevo, alla voce, cioè tornare a far sì che questa diffusione non sia più soltanto, perché non è che io voglio abolire le collane, anzi, cioè non sia più soltanto legata all'editoria, ma abbia questa capacità di tornare a diffondersi in una maniera più, come dire, più semplice forse, ma il tema vero è che questo atteggiamento scaramantico di poter dire una cosa che non si può dire in altro modo che quello, eh, questa spugna che può prendere e assorbire la società, le guerre, le cose brutte e restituirle variate, cambiate, modificate in una forza che è quella del linguaggio, che è quello che ci contraddistingue. Gli esseri umani parlano attraverso questa cosa complessissima che diciamo, uno spostamento della laringe a un certo punto dell'esistenza umana, cioè ha fatto sì che producesse, diciamo, questa possibilità di fonetica e dei suoni che ci hanno portato a costruire queste cose così complesse e fondamentali. Quindi in questo senso, Mario, credo che sì, ci sia la possibilità, diciamo, di dare attraverso la poesia ancora rinnovate forme di, di atteggiamento, diciamo, cosciente nei confronti della società. Grazie mille Alessandro per questo, Grazie a voi. per tutto questo collegamento. Purtroppo sono un professore di letteratura francese, perciò che ho pensato moltissimo a Rancière, che parla di questa, che siamo animali attirati dal linguaggio veramente, no? Con una necessità molto grande, anche quello che pensava Rancière, di che la poesia è l'assoluto della lingua, no? Come tu l'hai detto, no? Un po' di scienza, la scienza la più esatta che abbia, no? Del linguaggio. E anche mi piacerebbe di finire con una frase che mi viene dal tuo discorso oggi che hai fatto, ed è uno scrittore argentino che le hanno domandato a cosa serve l'arte, no? E Alberto Castillo, un grande narratore argentino, ha detto: a che cosa serve l'arte? Serve perché tutte le altre cose del mondo possano funzionare, no? Meraviglioso. E perciò spero che questa conversazione, questo conversatorio che abbiamo fatto oggi sarebbe una maniera di permettere che tutto continui a funzionare, no? Con la poesia e con il tuo desiderio molto interessante che hai fatto oggi di- di fare arrivare la poesia alla gente, alle piazze, alla società, a tutti quanti, a tanta gente che veramente non può godere veramente della poesia, no? Penso anche, come diceva Badiou, il teatro, no? Quanta gente non è andato mai più al teatro, no? Cosa che pensiamo quasi in un senso un po' borghese, ¿no? Bueno, esto quería decir. Grazie mille. Muchas gracias a todos y Gracias, buenas gracias, noches. gracias, Dan. Grazie di tutto, grazie Grazie. di tutto. Sì.
Haremos, quería decirles a todos que bueno, esta grabación va a quedar subida en las próximas 48 horas en el canal de YouTube de nuestro Instituto de Investigación en Humanidades, que el próximo conversatorio es el 8 de julio. Se va a presentar un libro sobre el gran poeta del tango, Julián Centella, un libro nuevo que recoge algunos escritos que no habían estado recopilados de este gran poeta. Es el 8 de julio a las 18 horas. Agradecerle al poeta italiano Alessandro Costinelli por esta participación de hoy, también a Daniel Filoni por la presentación y también por sus palabras sobre la poesía de Agostinelli, que recomendamos, por supuesto, su lectura, por lo menos para nosotros, a partir de las redes sociales que estamos tan lejos. Muchas gracias a ustedes, a vos, Walter e Sandro, per l'ottima conversazione. Grazie Gracias, Alessandro, grazie. gracias a Grazie, todos. grazie. Gracias a todos Grazie y mille. nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Ciao, ciao.